Vamos a verle la cara a este señor, Richard Wyckoff. Lo mencionamos mucho porque quiero que entiendan que lo que Pedro plasmó en la estrategia no es un marco, un concepto teórico que él diseñó, creó o se lo inventó, ¿no? Son las bases de... Yo puedo considerarlas también como leyes de vida, porque para mí no tiene como una falta de lógica o congruencia con lo que pasa fuera de los mercados. En la vida, si tú haces algo, pues va a repercutir en un efecto, ¿no? Y como les decíamos ayer, la oferta y la demanda no está solamente en los mercados, está desde una barrotería hasta una cadena de supermercados, una línea de ropa. En todo intercambio, transacción de un producto, servicio o bien, se encuentran dos componentes muy importantes, que son los ofertantes y los demandantes. Hablemos un poquito de Richard, a grandes rasgos. Ojo de pucha, María. Sí, porque... Mi motricidad está mal hoy, parece. La quitaste. Wyckoff, una de las atribuciones teóricas, entre comillas, más importantes que tiene fue el concepto que estuvo hablando ayer varias veces Pedro, y es sobre el Composite Man, pero también es la persona que identificó un protocolo o un patrón muy repetitivo en el mercado, que son las acumulaciones y distribuciones, ¿no? Ese famoso patrón conocido como el AMD, ¿sí? Acumulación, manipulación y distribución. Realmente es algo muy similar a esto, ¿sí? El tema aquí es que lo que el doctor Richard Wyckoff, Richard Wyckoff, encontró fueron patrones representados en el marco temporal semanal, diario, mensual, donde él veía este tipo de comportamientos y que luego de la manipulación siempre se lideraba la creación de un nuevo movimiento. A través del desarrollo del volumen tecnológico con la alta frecuencia, actualmente 70% del volumen del mercado compete a algoritmos, ya sea de alta frecuencia o algoritmos predominantes como los que conocemos. Y este volumen lo único que hizo fue agilizar el proceso. Fue de que este patrón que él veía en diario, en semanal y en mensual, lo pudiésemos encontrar en segundos, minutos e incluso horas. ¿Sí? Yo personalmente lo utilizo única y exclusivamente en minutos. Mi querido mentor le gusta ver el mercado en segundos, a mí no tanto, la verdad. A mí me gusta más tener un poquito de información ya filtrada por el mismo mercado y creo que en minutos es lo único que me sirve. Pero específicamente lo utilizo luego de que llegue ese punto, no antes. Como partíamos ayer de la premisa, lo más importante es las transiciones, sin duda alguna. Entonces, chicos, el ciclo de mercado en un minuto puede ser el factor diferenciador de cómo ustedes pueden pasar de ser traders probablemente no consistentes con sus entradas a saber cuándo, dónde y por qué entrar. ¿Sí? Yo lo que espero específicamente es que el mercado me haga esto, así tal cual lo ven. A mí me gusta utilizar una herramienta que es la gráfica lineal, porque esa gráfica lineal a mí me permite ver cierres de precios específicos. ¿Sí? La gráfica de velas japonesas no es que no me lo permite, pero a grandes rasgos el ruido de las mechas hace que mi atención se desvíe hacia cierto punto. En cambio, la gráfica lineal me ha servido mucho para entender específicamente dónde estoy parado y qué estoy buscando. Esto que ven aquí yo lo busco única y exclusivamente cuando el mercado está dentro de una zona de 4 horas o 1 hora. De resto, para mí no tiene sentido estar viendo el ciclo de mercado en todos lados.
¿Por qué? Porque esto lo único que les va a generar es confusión si ustedes no entienden en qué punto tienen que buscarlo. Este ciclo compete de 3 fases o de 3 procesos. La primera de ellas es la ingeniería de liquidez, que es cuando el mercado empieza a inducir y a coaccionar a cada uno de los miembros del mercado. ¿Cómo? A grandes rasgos hay medianamente 3 perfiles de traders retails o 3 perfiles de traders en el mercado, ¿sí? Están los traders de breakouts, están los de patrones chartistas y también están estos traders de soportes y resistencias. Entonces, si se dan cuenta, la premisa de la mayoría de ellos es estructura, ¿no? Porque un rompimiento es un rompimiento de estructura. Un patrón chartista, díganme. Para operar te fijas en los cuerpos, no más en las velas, en el cuerpo de vela, que la acumulación. Ya vamos a llegar hasta allí. Hay 2 casos de estudio que les voy a compartir para que veamos específicamente cuál es mi paso a paso y mi línea de pensamiento, pero lo que me refiero es que yo busco visualmente un esquemático de esto que está pasando aquí en un minuto, utilizando la gráfica lineal. Yo creo que al final es que tengo el ejemplo. Sí, al final tengo el ejemplo, ya se lo muestro. Pero no, o sea, personalmente yo no uso la gráfica lineal para ejecución, yo la uso para lectura. Yo sigo ejecutando dentro de mi gráfica de las velas japonesas, ¿sí? Esto es simplemente para el contexto de mi ciclo. Yo entendí una cosa. Dentro del ciclo, la primera fase es la ingeniería de liquidez y aquí es donde empiezan a coaccionar con todos los ofertantes y demandantes. ¿Por qué? Vuelvo a lo que les decía, ¿no? La mayoría de este perfil de traders está basándose en estructura, y ayer lo hablábamos. El mercado no conoce de estructura, el mercado tiene algo que se llama el IPDA, es el Enterprise Delivery Algorithm, es el algoritmo de entrega del precio en español. Es la forma en la que se desarrollan o se crean las velas, entre comillas, ¿sí? En base a la oferta y la demanda que tiene cada precio, producto o acción inclusive. Lo que pasa aquí es que ellos empiezan a dejar niveles, entre comillas, de soporte y resistencia muy obvios. El mercado, chicos, y esta es una frase que me gusta mucho, el mercado va a ser lo más obvio de la forma menos obvia, liquidando a todos y luego yéndose en su dirección. Entonces, en esta parte lo vemos. ¿Cuál sería el paso a paso que ustedes tienen que aplicar? Ustedes tienen que esperar a identificar la inducción. Una vez que el mercado haga la inducción, su entrada, para que tenga un rendimiento muy similar a mis ejecuciones, que son en un 70% libre de riesgo. ¿Qué significa esto? Cuando Daniel entra a mercado, no toma más de 10 minutos el mercado decirme si estoy en el punto correcto o no estoy en el punto correcto. Y es porque yo no entro aquí, yo entro cuando el precio va a mitigar la inducción. Y todo este ciclo se repite. El precio vuelve a generar liquidez, ¿sí? Mínimos más bajos, máximos más altos. ¿Qué empieza a pensar la gente? Ok, hubo un rompimiento estructural, pero está fallando en la creación de un nuevo máximo. Significa que probablemente vamos a seguir a la baja. Y venden, venden, venden. Cuando el mercado tarda tanto en esta zona, construyendo toda esta liquidez, en el momento que genera la inducción, aquí va a entrar algo que se llama el momentum. Y es nada más y nada menos que velocidad. El precio ahora con velocidad y fuerza va a liquidar a cada una de las personas que fueron coaccionadas por el concepto estructural. Todas las personas que pensaron que la estructura estaba, entre comillas, a favor de su dirección. ¿Sí? Entonces, resumen, cuando estoy dentro de una zona de 4 horas, lo que tengo que buscar, luego de haber pulido, refinado mi rango de punto de reacción, es esperar a que el precio me haga la inducción. Y la inducción se va a ver claramente como un cambio de comportamiento en el cual el precio les deja, en este caso, el último mínimo, rompiendo el máximo anterior de la conducta
actual. ¿Sí? Una vez que el precio cumpla con la inducción, hay dos probabilidades únicamente. La primera es que el precio se vaya sin ustedes. Puede pasar, obviamente. Pero ahí es donde ustedes tienen que desarrollar la paciencia en términos de consistencia. ¿De qué forma? Desapegándose de la expectativa. Pero si ustedes tienen una alerta o dejan una alarma en este punto, el precio muchas veces va a buscar la mitigación. Esta entrada yo la llamo de rookie entry, que quiere decir la entrada del novato. ¿Por qué? Me pasaba mucho que al entender lo que el precio estaba haciendo en un minuto, yo quería siempre posicionarme aquí. Pero lo que pasa es que yo aquí me estoy anticipando a la información que marca la diferencia. Y si esto es parte de la ingeniería del precio, y si esto es parte de la liquidez del precio, ¿qué sentido tiene que mi entrada se vea muy bonita, como una entrada de francotirador, entre comillas, pero y el precio va a seguir cayendo? Yo prefiero que el precio me genere esta intención y esa intención me delimite la forma en la que la estructura ya está realizándose para, una vez que el mercado busque regresar, generándome también esta intención. Ver esta intención es un punto más a favor de que la probabilidad de que el precio venga a mitigar nuestra inducción está aumentando. ¿Por qué? Causa y efecto. El mercado, todo lo que crea, lo destruye. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan que aquí la paciencia es 90% del trabajo. ¿Sí? Dense cuenta que ustedes tienen primero que identificar la fase de creación de liquidez, identificar la fase de inducción y esperar a la mitigación. Solamente accionan en la mitigación. Si lo dividimos en 3, tienen que esperar un 66% del tiempo para que este 33 genere la diferencia. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, yo tengo un método que se llama el método multi-step y es simplemente la forma en la que yo tomo decisiones. Este hombre tiene mucha estructura a la hora de ejecutar. Yo soy una persona que su atención es dispersa, soy una persona que tiene ciertos temas y al reconocer esas capacidades, porque para mí no son debilidades cuando me conozco, tuve que desarrollar algo que se amoldase a mi estructura mental. Y eso quiero que lo tengan todos presentes. Ustedes no tienen que adaptarse a la estrategia. Ustedes tienen que buscar la forma de que la estrategia se adapte a su forma de pensar, a su forma de ejecutar, a su forma de andar, de caminar. ¿Por qué? Porque si no sería incómodo que usted se comporte de una forma a nivel mental, pero se obligue todos los días a hacer algo totalmente contrario a su naturaleza. ¿Sí? Entonces lo que yo diseñé es algo que me permita, sin importar mi estado de ánimo, sin importar mi percepción, sin importar el tamaño, el balance, el performance de mi cuenta, ejecutar como si fuese un robot. Y es, yo no voy al paso 4 si no está el paso 1. Yo no voy al 1 si no está el 2. Yo no voy al 2 si no está el 3. Si no está el 1, el 2 o el 3, no hay trade. Los chicos que operan conmigo saben que estos 2 últimos años mi frecuencia operativa bajó un montón y estos últimos 2 meses mi frecuencia en términos de pérdida la reduje a la mitad. ¿Qué significa? Que si Daniel se permitía perder 3 veces por semana, porque yo opero Tokio como la sesión principal, quiero decir que no significa que no opere Nueva York, pero Tokio es mi sesión principal, yo en Tokio me permito perder 2 veces por día. Yo no tengo que llegar a las 2 veces, ¿sí? Yo me di cuenta que la clave, como les decía ayer, la clave en el trading son los opuestos. Y no es que gane más, sino que yo pueda perder menos para que la estadística me beneficie a largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cortar la pérdida es absoluta y nada más que dejar de operar. Cortar la pérdida no es perdí y en 2 segundos quiero recuperar y vuelvo a entrar al mercado. Eso es lo menos que se tiene que hacer. Hay que aceptar la pérdida y alejarse de la pantalla.
Entonces lo que yo hice es que ya no espero ni siquiera por debajo de mi media. Mi media. Si son 2 veces por día y son 4 días, son 8 oportunidades, ¿cierto? La media serían 4. Yo espero 3. Las 2 últimas semanas he estado por debajo de 2 a 1.5. Eso me ha permitido en una sola semana, si vieron agosto, en agosto la primera semana tuve 6 Rs, luego tuve un stop, fueron 5, luego tuve 2 stops, si no me equivoco, luego tuve 1.5 en stop, o sea que si sumamos van 3.5. La última semana hicimos 13 Rs, una sola semana. ¿Vieron cómo controlar esa pérdida cuando aparece la ganancia hace que no haya un efecto tan contundente con perder? Sino que con acertar 2 veces, y desen cuenta también, yo tengo una toma de decisiones en términos de gestión que es que mi primer parcial lo estoy pagando al 1.3. ¿Por qué? Porque me di cuenta que los que me conocen saben que mi stop no supera 3.5 pips. Yo opero siempre por debajo de 3.5 pips. Eso es lo que hace que mi 1.3 sean 10.5. O sea que una reacción del precio que probablemente no va en mi dirección, pero reacciona en mi zona, ya me puede dar mi primer objetivo. Y eso lo que me permite es que, aún sin buscar tener la razón, yo haga dinero. Y esa es la diferencia de un trader rentable a un trader que no es rentable. Que el trader rentable que el trader que no es rentable se preocupa más por tener la razón que por hacer dinero. ¿Sí? Entonces, cuando me di cuenta de esa ventaja estadística, dije yo, no, tengo que aprovechar las oportunidades del mercado. ¿Sí? También tengo una gestión a break-even un poco más agresiva, pero es porque ese primer objetivo va haciendo que mi cuenta se vea de la siguiente forma. Y no se ve así. Picos y valles. La mía aparece líneas y planos. ¿Por qué? Porque me pago rápido en mi primer objetivo y mantengo las posiciones siempre que entienda la dirección. En cambio en esta pierdo, gano un palazo y vuelvo, pierdo 2, gano otro palazo y vuelvo, pierdo 3. Y a final de cuentas en nuestro capital mental se ve afectado. Entonces en el contexto operativo de esta entrada esquemática, lo primero que hace Daniel es identificar su dirección y es saber si estoy en una transición alcista. Los conceptos que veían ayer no es que no vayan de acuerdo a lo que utilizo, simplemente que, como les digo, yo soy una persona que tiene un tema de atención. Entonces yo no puedo tener muchos conceptos. ¿Por qué? Porque mi atención se divide. Y ustedes tienen que entender que como traders a ustedes no se les paga por operar. A ustedes se les paga por saber en qué se están basando. Significa que si volvemos a la premisa a priori es la atención. ¿Qué dije yo? Listo, voy a sistematizar todo para que sean 4 pasos. Y para que uno solo de esos 4 pasos tenga el 70% de la información. ¿Qué significa? Que si ese solo paso está correcto, ya mi análisis tiene 70% a mi favor. Y en un escenario donde estamos hablando de estadística, 70% está por encima de la media. ¿Sí? De la siguiente forma dividí un 15% para liquidez, disculpen, un 10% para liquidez, un 10% para fractalidad y un 10% para el ciclo de mercado de 1 minuto. ¿Qué significa? Que si el precio está en un área discount, lo único que modifica mi estrategia, si yo estoy buscando vender en un área discount, que no tendría mucha lógica, ¿no? Porque se compra en un área premium, al revés, me dio la dislexia, ¿sí? Bueno, lo que quería decir era que si yo estoy en un área fractal que no corresponde tanto a la oportunidad, yo lo puedo tomar. Por eso muchas veces han visto mis entradas y se preguntan como, ¿dónde carajo entró este hombre? Pero es porque yo no me baso en la estructura, yo me baso en el presupuesto. Si digamos que tengo la fractalidad en mi contra, ya tendría 10% menos. Pero si tengo liquidez construida como causa hacia la zona que estoy buscando y como causa hacia el efecto que estoy buscando,
ya tengo 10% a mi favor. Y si aparte de eso mi premisa mayor está clara, que es la transición, le sumamos 10 a 70, ya tenemos 80. Si aparte de eso en un minuto el precio me hace esto, tengo 90%. Esa es la razón por la cual mi win rate es alto, ¿sí? Porque el paso a paso a nivel estadístico es el que me hace tomar decisiones y no mis emociones. Yo todos los días, estos dos chicos lo saben porque son miembros de mi entrenamiento privado, todos los días, una vez ejecuto, evalúo mi entrada. Una vez estoy dentro del trade, evalúo mi entrada. Y una vez se cierra el trade, evalúo mi entrada. Significa que si en la primera vez no me di cuenta, en la segunda probablemente me dé cuenta, o si no, en consecuencia, en la tercera vez que estoy evaluando mi entrada. Eso hace que yo puedo tener un día de mierda, con todo respeto, disculpen la palabrota, y ejecutar. ¿Sí? Yo estoy desapegado de mis emociones. ¿Por qué? Porque tomo decisiones a nivel estadístico, no emocional. Mi percepción no se ve afectada. ¿Por qué? Porque ya está diseñado esto. Esto ya está casi que mimetizado en mi pensamiento, en mi mente, ¿no? Yo hago algo muy sencillo, como les digo. Reconozco y sé, si se dieron cuenta, con el lapsus de ahorita, tengo un tema de atención, entonces lo único que yo hago es identificar en 4 horas mi dirección y de aquí siempre van a salir los modelos de entrada. Y hago lo siguiente, en 4 horas cuando el mercado me genera el punto de quiebre, yo opero del punto de quiebre hacia la zona de pullback. Y de la zona de pullback hacia el punto de quiebre. Absolutamente nada más ni nada menos. Lo único que hago. Eso me permite a mí operar retrocesos, impulsos, consolidaciones, mercados que no parecen eficientes. ¿Sí? De allí tienen que aprender y entender a separar que yo pueda hacerlo no significa que yo tenga que hacerlo. ¿Sí? Yo no tengo por qué estar entrando al mercado 2, 3, 4, 5, 6 veces o entrando a un mercado que no tiene condiciones óptimas para mí. Pero que yo lo entienda me ayuda a saber qué es lo que está pasando. Y saber qué es lo que está pasando a mí, Daniel García, me permite tener competencia y esa competencia no es que me genera confianza, pero sí me genera la asertividad de entender que no estoy improvisando. Ustedes tienen que entender que por encima de todas estas estrategias, ustedes tienen que diseñar o desarrollar un sistema que se repita. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes generen fuera de su sistema no es su trading. Pero si usted sabe lo que tiene que hacer en su sistema, todo lo que haga dentro de ese sistema es en base a su plan. Y si lo hace en base a su plan, tarde o temprano la estadística lo va a terminar favoreciendo, si ese sistema tiene una ventaja estadística. Lo que mencionaba María ayer, un expected value. ¿Cuál es el expected value? Va a depender de lo que estén operando. Por ejemplo, si estoy operando del punto de quiebra hacia la zona de pullback, ¿por qué carajo estoy buscando 10 Rs? ¿Bajo qué premisa? ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? Entonces, bueno, busco 7, busco 8, dependiendo de la distribución que haya desde el punto de quiebra a la zona de pullback. Y obviamente, si estoy en la zona de pullback y voy hacia el punto de quiebre, ¿por qué tengo que buscar 10? ¿Por qué no puedo buscar 15? ¿O 20? ¿Sí? Si mínimamente de allí hacia mi punto de quiebre, que es el nivel de inflexión, hay una distancia relevante la mayoría de las veces. Entonces, ¿sí ven cómo se van jugando con los factores y uno no tiene un comportamiento estricto, sino adaptable al mercado? Y ahí está la diferencia. Las personas que no puedan adaptarse al mercado van a ser liquidados, siempre. Entonces, luego de que yo defina mi transición y si estoy en una posible fase, porque yo dividí las transiciones en 4 fases, las van a ver luego, creo. Lo que busco es, en el caso de que estemos en una entrada modelo 1, esperemos que el precio entre a nuestra zona de pullback. Dentro de mi zona de pullback ya tengo que haber refinado el rango. Los chicos saben que yo les doy todo desglosado.
Ellos saben cómo se ve el rango que buscamos, ellos saben cuál es la morfología, saben específicamente qué es lo que mis ojos ven y buscan a la hora de la ejecución. Obviamente, tienen que entender, hay que pensar fuera de la caja. ¿Sí? Se lo he dicho muchas veces también. La perfección lo único que les va a traer es estrés. Entonces, yo tengo que adaptar mi mente a las variables que se parezcan más a lo que mis casos de estudio me han enseñado que sirve. Y ahí vuelvo a la premisa mayor, no va a importar esta información. Esta información proviene de 1800 casos de estudio y contando, porque trato de hacer uno diario. Y se los digo no en tema de ego, se los digo para que vean lo que es el efecto compuesto. Uno diario, 365 días ya son 365 casos. Y es que es así, no son 100 horas un día, son 100 días una hora, lo que marca la diferencia. Consistencia, consistencia y consistencia. Esta entrada está basada en mi estrategia y yo me desapego. ¿De qué forma? Esto es un stop loss en base a mi plan. Eso es lo primero que me digo, ¿cierto, bros? Esto es un stop loss en base a mi plan. Esa sola frase me hace a mí entender que a largo plazo estoy ganando. Obviamente el trade puede terminar en ganancia, pero yo me digo eso en un principio para saber que estoy teniendo estructura todos los días, ¿sí? Entonces, entiendan que el mercado no se mueve al azar, el mercado se mueve bajo la causa y el efecto. Desde las creaciones de un minuto hasta las transiciones. ¿Por qué? Porque las transiciones no son más nada que un protocolo. A mí me encanta decirle a Pedro que para nosotros las transiciones, ayer que estábamos hablando de la teoría del castillo, para nosotros las transiciones son los ladrillos que construyen ese castillo. Entonces, si yo sé hasta dónde van los ladrillos, probablemente sepa hasta dónde llega la torre o hasta dónde llega ese castillo. Ok, mi nivel de pensamiento es el siguiente. Empiezo por las transiciones. Esa es la información más importante. Luego de allí identifico mis zonas de oferta y demanda. Esa es la información relevante en términos de ¿qué? Causa y efecto. Me sirve mucho entender la causa y efecto de una hora. Vuelvo a partir en el inicio. Transiciones para 4 horas. Yo no estoy viendo transiciones en una hora. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido, me genera confusión y la data filtrada está acá. Luego de que tengo claro lo que estoy viendo aquí, trato de buscar un sentido de narración y lógica en una hora. Por eso, si se dan cuenta, lo que aparece acá es causa, efecto, soportes y resistencias. No es que yo espero a que el mercado me forme un soporte o una resistencia. No, es que por consecuencia de la causa o el efecto que esté haciendo el mercado se va a representar en una resistencia o soporte. Luego de allí, lo que es medianamente más importante es entender la fractalidad, pero vuelvo y le digo, es un 10%. Y la liquidez. ¿La liquidez pudiese tener un porcentaje mayor dentro de mi estrategia? Sí, de verdad que sí. Lo he titubeado, lo he pensado, lo he analizado, he recopilado mucho mi data y yo decía, se le puede agregar algo de porcentaje, pero siento que está perfecto. ¿Por qué? Porque si esta es mi dirección, si probablemente no hay liquidez construida, la dirección se va a seguir respetando. ¿Sí? Entonces, en términos de liquidez puede ser subjetivo. ¿Por qué? Porque si usted no tiene un marco de atención correcto y usted está viendo liquidez de estos máximos acá, pero el mercado está acá, no, el mercado tiene que ir por estos máximos iguales. Si el mercado está acá, bro, ¿bajo qué premisa va a ir hasta acá? ¿Sí? Entonces, por eso la liquidez es subjetiva. Pero me va a servir mucho para las entradas. Me va a servir mucho para las entradas. Entonces, el que se case con... Porque es que tu trading ya es aburrido completamente. Tu trabajo es esperar y esperar y esperar a que incluso llegue el bus y se vaya sin mí. Porque yo puedo esperar todo el tiempo y en 10 minutos me levanté por una botellita de agua, por ir al baño, por mirar algo y se fue mi entrada. Entonces lo haces pensando
manejar. Claro. Es que eso es la rentabilidad, mi bro. La rentabilidad no es una estrategia, es un estado mental. Des en cuenta, Pedro por ahí hizo una actividad con una moneda para ser rentable. Por ahí hay un tipo que hizo una actividad con un pollo, le ponía comida en 2 botones todos los días y el pollo iba y se comía lo que quería comer. Un día comía en el rojo, un día comía en el verde. Y ese pollo pasó una cuenta de fondeo, imagínense. Se lo juro. Se lo juro. No tengo ahorita eso, pero se los voy a mandar en un video. Lo vi allí. Bueno, chicos, vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita 2 ejemplos corticos de casos de estudio. En este estamos viendo un ejemplo en la sesión de Nueva York, en el australiano. Nuestra transición de 4 horas era bajista, ¿sí? Nuestra TRB. No se preocupen por lo de A más o A menos, es algo que personalmente yo estoy haciendo, que aún no voy a dar acceso a esa información hasta que tenga cierta data recopilada que valide la interpretación o la percepción que yo tengo de cómo estoy calificando mis escenarios. Digámoslo que simplemente es un modelo 2, ¿sí? De calidad medianamente buena. Por ejemplo, termina siendo un ratio 1:10 y, como les digo, mi estándar de el stop es de 3.5. En un principio utilizaba 2.5. Vuelvo y les digo, lo hacía más por ego que por ser consistente. No es que no pueda tener operaciones de 2.5. Los chicos saben que no me toma más de 10 minutos una vez que entro saber si voy bien o mal. Pero me hace sentir muy cómodo 3, la verdad. Como que me ha liberado de esa tensión. Estaba muy acostumbrado a 2, 2.5, 2, 2.5. Empecé a usar 3, me di cuenta que me sacaba por la mínima. Y yo, bueno, 0.5 más no cambia el juego. Entonces, este es el promedio de mis entradas, ¿sí? Empiezo desde el marco temporal de 4 horas. Lo primero que yo empiezo a buscar es en dónde estoy. Si lo quieren escribir, esto es muy importante. En dónde estoy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Esas 3 preguntas me ayudan a generar esta narración. Entonces, en este ejemplo específico, observamos cómo disculpen, van a haber errores ortográficos, me di cuenta ahorita. Qué pena con ustedes. En esta transición, el precio llevaba una transicionalidad alcista hasta este punto, ¿sí? Y aquí nos genera un punto de quiebre. ¿Ok? En la 4H. La primera, ¿no? Estaba iniciando apenas. Abajo, abajo, ahí. Ok, entonces, ¿en dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Sí? Pero pusiste el otro caso. Listo. Perfecto. Súbelo un poquito. No, o sea, hacia abajo. Ok, ya ahí te pasaste. Subo. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, vengo en una transición alcista donde el precio me genera un punto de quiebre desde el cual no lo supera y desde donde inicia una fase de pullback. Aquí está mi retroceso. ¿Sí? Esa fase de pullback genera un damage, pero el mercado se sitúa dentro de una causa previa, específicamente una zona de demanda, donde el precio busca una reacción posible para la creación de un punto de quiebre. En consecuencia, una fase de pullback, podemos entrar por modelo 2. El modelo 2 para mí es operar desde el punto de quiebre hacia la zona de pullback. ¿Sí? Entonces ya tengo mi punto de quiebre.
Este punto de quiebre lo único que me permite a mí es no estar entrando en velas alcistas y estar buscando aquí vender y vender y vender, llevándome stop loss, sino que una vez que el mercado se detiene, generándome el punto de quiebre, la probabilidad de que este retroceso suceda aumenta. Entonces eso es lo que yo espero simplemente. Ay, ¿qué hice, hombre? Ok, luego de ahí voy a 1 hora en base a lo que les estuve hablando, ¿sí? En base a causa, efecto, soporte, resistencia. En este high time frame podemos observar cómo el precio, luego de generar un punto de quiebra alcista, que no fue superado, inicia una fase de pullback que genera otro damage, pero ahora en 1 hora, y luego quiebra en la nueva dirección, seguido de otro quiebre, que es el primer error, qué pena. Llega a una zona de demanda donde genera un rechazo. Miren cómo 1 vela, 2 velas, punto de quiebre, rechazo. Una reacción que genera congruencia para compras que buscamos posiblemente a favor del punto de quiebre, siendo claro, creado en 4 horas. Recuerden lo que les he dicho, siempre baso absolutamente todos mis modelos de entrada en 4 horas, siempre. Señor. En H1 también se debería esperar un punto de quiebre para tener una congruencia transicional. No. La propia zona de demanda. Recuerda que no entramos porque se ve así. Recuerda que este es el primer paso, ¿no? Nosotros entramos cuando el mercado en 1 minuto nos mostró ya qué cosa. El ciclo de mercado. Listo. Entonces, ¿para qué vas a esperar que cierre la vela? Si tu entrada va en 1 minuto. Lo que sí es que tenga congruencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que están cayendo puras velas así, ¿bajo qué premisa me quiero meter ahí? Es como, está cayendo el cuchillo y le quiero meter la mano. Pues no va a hacer mucho sentido, ¿no? Sí, pero es que ese punto ya está formado en H4. Aquí estamos viendo ya cómo se ve, porque mira cómo hay 1, 2, 3 velas. Si contamos la anterior, sería la cuarta, sería la de 4 horas, ¿no? En 15 minutos, muy sencillo. Buscamos la fractalidad, ¿sí? Entendemos si estamos en un área premium, discount, y buscamos liquidez que nos permita a nosotros, primero, saber que nuestro rango es válido. ¿Y cómo lo identificamos? Muchas veces lo van a encontrar de esta forma. Cuando el mercado les haya dejado un mínimo y en ese mínimo genere una reacción, le está dejando mínimos iguales, equal lows. ¿Sí? Desen cuenta que esos mínimos iguales no están allí de coincidencia y de suerte, porque justamente debajo de esos equal lows tenemos un imbalance. Pequeño, pero está allí, ¿no? ¿Se puede ver? Entonces, ese imbalance lo que me ayuda a mí a entender es que desde este punto el mercado genera toda esta intencionalidad. Y que además, una vez que venía en esta dirección, me ha construido liquidez en consecuencia hacia la zona que quiero que el precio se distribuya. ¿Sí? Desen cuenta que no es cómo se vea este rango, es que este rango está partiendo de la premisa de 4 horas, ¿de qué? De que hay una zona de demanda, de la premisa de 1 hora, ¿de qué? De que hay otra zona de demanda. Esto es simplemente el refinamiento de dicha zona. Esta no es la zona que yo señalo, o sea, yo no entro en 15 minutos, yo voy a 4, voy a 1, voy a 15 y voy puliendo todo el asunto. Entonces, ¿tenía causa para que el precio llegase a mi rango? Sí, tengo mínimos iguales. ¿Tengo causa para el efecto que busco? Sí, está construyéndome liquidez. E incluso aquí da una reentrada bajo la misma premisa, que hay un pequeño desequilibrio y aquí hay un mínimo muy similar a este. Desequilibrio y un mínimo cercano. Nosotros esperamos una reacción al 50% del rango, ¿sí? Observen cómo les decía, ¿no? Esta es la reentrada.
mínimos, desequilibrios. Ya el que pudo haber sido un poquito detallista va viendo más o menos cuál es la morfología de las velas que señalo para rangos. Entonces, si se dan cuenta, yo lo que estoy esperando es lo que les decía. Espero a que el mercado me haga la inducción. En este caso, esa inducción proviene de 15 minutos, está más atrás. Y esta entrada aquí es la mitigación. ¿Sí? La inducción estuvo acá atrás, la mitigación de esa inducción está haciendo aquí. De nuevo, se repite el ciclo. Esta es la nueva inducción, construye liquidez y ¿qué hace? Mitiga la inducción. Siempre. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Esperar y poder identificar mi inducción. Porque solo luego de que el mercado ya me dé como hecho esa inducción es que aumenta la probabilidad de éxito de mi ejecución. No antes, porque entrar por aquí sin entender el contexto es adivinar. ¿Sí? Entonces, ahí mi narrativa decía, en este low time frame podemos observar cómo el precio genera un break, pero nosotros entramos una vez observamos la inducción de la Smart Trap. Sería esta de acá abajo. ¿Por qué? ¿Por qué lo señalo como una Smart Trap? Hablamos hace un rato de cuáles son los tipos, entre comillas, de trader más, no más famosos, pero sí más recurrentes en su análisis en el mercado. Están los de rompimiento, los chartistas y, bueno, se me escapa, son 3 los que les mencioné hace un rato. Lo que está pasando, soportes y resistencias. Lo que está pasando aquí es que se está generando un, entre comillas, soporte, porque ya el precio se detuvo acá una vez y se ha vuelto a detener al mismo nivel. Yo me di cuenta que los equal lows no tienen, o los equal highs, o los doble bottoms, o los doble piso, o los doble alto, no tienen que tener un cierre de velas idéntico. ¿Sí? Si el precio tiene una distribución un poco más abajo, eso sigue siendo para mí un equal low. Entonces, al ver, y también que bueno, a través de toda la data que he recopilado, cuando hay una reversión de un impulso mayor, casi siempre les va a generar todas estas trampas. ¿Por qué? Lo estuvimos hablando. ¿Sí? El mercado va a coaccionarlos a todos en términos de, entre comillas, estructura. Y va a hacer pensar que mínimo, máximo más alto, mínimo más bajo, máximo más alto, estoy en una estructura alcista. Cada vez que el precio llega a estos niveles, compramos, liquidado. Cada vez que llega a estos niveles, compramos, liquidado. Cada vez que llega a estos niveles, compramos, liquidado. Y dense cuenta que son puras velas bajistas, con fuerza y volumen. ¿Por qué? Porque está coaccionando a todos los que pensaron que esto era un cambio de comportamiento. Y bajo esa premisa es que defino que esto es una trampa del mercado. No porque yo tenga el ojo y vea eso de otro color y lo marque así. Es bajo esa lógica y línea de pensamiento que yo lo defino. Entonces, una vez que el precio con velocidad ya liquidó a todo, ya la gente tuvo un stop e incluso tuvieron 2. Su confianza y su toma de decisiones está alterada ya. Las emociones están a flor de piel. ¿Qué hace el mercado? Hace su cambio de comportamiento y se quedan viendo. ¿Sí? Entonces, el precio, una vez que nos genera ese último push bajista y reacciona al 50% del rango que refiné dentro de una zona de demanda de 1 hora o 4 horas, yo lo que estoy buscando es más indicios del precio. ¿Qué me hace? Un cambio de comportamiento en 1 minuto. ¿Sí? Y espero que retestee ese cambio de comportamiento. A mí me gusta entrar, yo dividí mis rangos en 3 niveles, me gusta entrar 25%, 50%, 75%. Va a depender de, en términos de mi stop size, a dónde quede. Si en el 25% mi stop size ya está por debajo de mi MS, perfecto. Si en el 50% mi stop size está por debajo del MS, perfecto. Y si tengo que esperar hasta el 75% para que mi stop size quede por debajo del MS, pues lo tengo que hacer. Sí, señor. Ahí entonces siempre utilizarías el mismo stop loss. Sí, es que en base a la data que yo recopilé, yo venía operando cuando empecé en el 2021 y 2022 con 2 pips de stop loss. Me di cuenta que era bueno, pero me di cuenta que estaba alimentando más mi ego que lo bueno que era.
¿Por qué? Porque mucha gente venía, se acercaba, decía, ah, no, qué tremenda entrada, esto, lo otro, aquello. Y a final de cuentas venían muchos stops para llegar hasta allí. En el trading en vivo lo subí a 3. Lo subí a 3 con la intención de estandarizarlo y que todos también pudiesen tomar el mismo riesgo-beneficio que yo. Luego me di cuenta que agregándole solo 0.5 me sentía muy cómodo, pero absurdamente, ¿qué hice? Agregándole 0.5 me di cuenta que ya era muy cómodo para mí. Oh, me pasa lo mismo, no sé ni qué hacer aquí. No, pues es que no tengo Mac yo. Entonces, por favor. Acá está. Mira, si quieres ábreme. Finder. Ah, ok. Ahí. Dame la carrera. Cierra la vista previa. No, en ese. Exacto. Y búscalo acá. No sé cuál sea de los dos. Es este. Listo. Gracias, bro. Ok. El esquemático de referencia. El esquemático de referencia es el que a usted le va a servir para identificar en qué ciclo del mercado de un minuto usted se encuentra. Entonces observen que se parece mucho al diseño que les mostré del mercado de un minuto, ¿cierto? Vean cómo el precio genera la inducción, esa inducción tiene liquidez, ingeniería de liquidez en la parte superior y desde ahí se lidera el movimiento. El precio vuelve a repetir el ciclo, construye liquidez en la parte superior en dirección hacia la zona que estoy buscando, mitiga mi inducción. Muchas veces, o no muchas veces, les recomiendo esto como un dato, la mitigación va a ser atraída por un desequilibrio. Miren cómo acá hay desequilibrio. Miren cómo el precio viene a buscarlo. Cuando el precio viene con tanta velocidad a buscarlo es porque ya ha coaccionado de nuevo a todos. Miren cómo por estructura genera máximo, mínimo, máximo, rompe la estructura, empieza entonces la gente ¿a qué? A vender acá. ¿Por qué? Porque están fallando en superar este máximo. ¿Qué pasa? Los liquida. Ahí van más mareados que otra cosa. ¿Sí? El precio juega con cada una de las personas que están solamente entendiendo la lectura de un minuto. Por eso yo parto de la premisa de 4 horas. Entonces, en el ciclo de mercado de un minuto podemos observar cómo el precio sube a los compradores prematuros. En realidad quería decir que liquidó a los compradores prematuros con esta Smart Trap. ¿Sí? Luego reacciona levemente en la apertura del rango, pero sigue construyendo liquidez. Cuando el precio me construye esta liquidez a la alza y empieza este retroceso, yo sé que probablemente es que va a venir la inducción porque la estoy esperando dentro de mi rango. Y una vez que ingresa por debajo del 25% del rango es que se activa esa zona. Para mí es que ya empieza a tener más validez esa zona. Porque vuelvo y les digo, yo no voy a entrar a poner mi stop loss y a rogar que el precio no me saque. Yo espero a que el precio haga incluso su cambio de comportamiento, identifico el MS y me posiciono dentro del retest de ese MS. Señor. Si se genera un gran liquidity dentro de tu rango, ¿qué haces? ¿Queda invalidado? Un run liquidity dentro de mi rango. O sea, dentro del rango, digamos que barre o induce el rango de M15. Siempre y cuando el precio no cierre con velas por debajo, mi rango sigue siendo válido. Es más, si el precio induce, que es buena pregunta, si el precio induce por debajo, pero todas las velas terminan cerrando arriba, para mí es una señal de que efectivamente, entre comillas, hubo esa mentira que se echa a la gente de un stop hunt, porque no existe como tal el mercado buscando tu stop loss. Simplemente es obvio para el mercado que hay mucha gente esperándolo y por eso los liquida en ese punto. Pero es porque probablemente se han anticipado un poquito a este ciclo. Que vuelvo y les repito, si les parece muy complicado, enfóquense simplemente en identificar la inducción. Dese cuenta cómo la inducción lidera el movimiento. La inducción lidera el movimiento. ¿Sí? Entonces, si yo identifico la inducción, en consecuencia,
la entrada va a ser mucho más sencilla. Yo utilizo mucho la entrada a niveles psicológicos, utilizo los niveles de precios que terminen en 0 o en 5. Entonces, lo que hice fue, en la parte superior de mi rango, que esto es otra cosa que hago, yo ejecuto mucho por orden pendiente porque lo que estoy esperando es que el mismo mercado sea el que me lo indique, porque por FOMO muchas veces pensaba que era la inducción, entraba allí y el precio seguía bajando. Entonces lo que hago es que pongo mi alerta o pongo mi stop, pongo mi orden pendiente en la parte superior y por volumen el precio lo va a activar. ¿Sí? Entonces la pongo arriba de mi 50% en un número psicológico, en un nivel psicológico, y que el precio activa con volumen alcista dándome una entrada libre de riesgo. ¿Niveles de 0 aquí? 5. Que terminan en 5. En 5, sí. Porque muchas veces el 0 me quedaba muy lejos, entonces dije yo, bueno, si pudiese agregar algo más, ¿cuál sería? Sentía que el 5, al ser la mitad de todo, pues me ayudaba un poquito, entonces dije, bueno, en el 5 lo meto. Y así se termina viendo. Más que entender esta entrada, entiendan la premisa de dónde parte la entrada. Lo de 15 minutos es consecuencia de todo lo que vimos. 4 horas es todo lo que pasó siempre, en realidad. ¿Por qué? Porque el punto de quiebre lo único que hizo es aumentar la probabilidad del retroceso. 5 minutos solamente creó la liquidez que tenía que crear. ¿Sí? ¿Ve? 4 horas. Ah, ¿verdad que es esto? Sí, señor. Tema anterior, disculpe, antes de que se me vaya. Entonces, el 25, el 50 y el 75 es del MS. Sí, del MS actual. Sí. En este HT es que simplemente es para que, a grandes rasgos, mi stop loss quede debajo del MS, que debería ser el punto más bajo del cambio de comportamiento. En este HTF podemos observar cómo el precio ha generado un damage de la transición bajista previa y actualmente continúa en una fase de continuación. ¿Por qué estoy en una fase de continuación? Porque hasta que el mercado no cierre las velas y cree un punto de quiebre, estoy adivinando. Entonces mejor permito que el mercado continúe hasta que cree el punto de quiebre. ¿Sí? ¿Yo puedo posicionarme en la continuación? Sí, lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se hace. Actualmente continúa en la fase de continuación que finalizará con la aclaración del PQ actual. Únicamente acaba es cuando se cree el punto de quiebre. Entonces, aquí en una hora, puliendo un poco más la información que tenía por allí, observamos que el precio, habiendo llenado un quiebre de la transición alcista, esta es mi transición alcista, aquí hay un quiebre, aquí también se da un quiebre y ese quiebre me genera un imbalance. Una vez que el precio vino a mitigar ese imbalance, yo les explicaba a los chicos que la forma en la que yo diseñé mi método es 70% transiciones, 10% liquidez, 10% acción de precio y 70% transiciones, 10% fractalidad, 10% liquidez y 10% el ciclo de mercado 1 minuto. Eso me da 100%. ¿Qué significa? Que en este caso como tal, a nivel de fractalidad, yo estoy en un área discount para ventas y estoy buscando una compra. ¿Qué significa? Que este escenario es un 80% de éxito en base a mi sistema. Eso me permite a mí, sin importar, entre comillas, qué tan caro está, seguir comprando a favor del flujo, porque a priori mi decisión es seguir al mercado. Entonces, este desequilibrio me sirve a mí como causa para justificar la entrada, entendiendo también la inducción. Vean cómo este mínimo de acá es inducido por este. Entonces, probablemente el mercado utilice esto como la dirección. Luego de convencer a las personas de vender en este punto, va a generar una reacción rápida para liquidarles. Eso entendiendo siempre la transición de 4 horas. No es porque yo lo estoy viendo en 1 hora.
es porque en 4 horas no ha generado el punto de quiebre, y el punto de quiebre lo único que a mí me está indicando es que la probabilidad de un retroceso aumenta. Entonces, si no tengo el dato del punto de quiebre, yo sigo alcista, siguiendo el flujo, sigo a favor del flujo, sigo a favor del flujo. Entonces, ese imbalance también coincide con que está dentro de un retroceso y vemos cómo el precio mitiga el 50%, generando ese equilibrio eficiente en la conducta de mitigar el imbalance de una hora. Esos son los dos marcos temporales donde trato de buscar causa y donde la narrativa va guiada hacia la demanda y oferta. Aquí en 15 minutos vemos lo que les digo, ¿no? El precio con un determinante flujo de órdenes alcistas supera el máximo de la atracción de precio y genera fatal yo escribiendo, cuando voy escribiendo se me va. Un fractal interno que no retrocede, pero induce y mitiga un brillo, Dios santo. Induce y mitiga continuando con el flujo alcista. Podríamos actuar por la fractalidad y acción de precio de momento construida, la liquidez alcista para ser tomada. Aquí lo que yo quería identificar era también algo más de estructura como para darle congruencia en términos de fractales. Vuelvo y le repito, yo no veo estructura. Lo único que me interesa ver es, en caso tal como mostraba el día de ayer Pedro, las dos variables. Si hay una distribución, que haya una acumulación para continuar, y si hay una distribución que genere un retroceso al 50 para continuar. En este caso hubo una acumulación debajo de este nivel, vean cómo el precio baja, induce este mínimo y aquí genera un nuevo impulso. Para mí sería A, B. ¿Sí? Pero seguimos teniendo la fractalidad en contra. Es lo que les decía, ¿no? Estamos en un área que es más viable para vender que para comprar. Entonces la fractalidad está en contra. Ya que estoy en un área discount. Por ende, tendríamos un escenario de 10% de calidad menos, dejándonos en un 90% de calidad, que sigue siendo bueno, ¿no? En 5 minutos podemos observar cómo Jehová, Dios santo. En 5 minutos podemos observar cómo el precio va respetando el rango que indujo. Yo les voy a ser muy sincero, cuando redacto este tipo de casos de estudio, lo que estoy haciendo ahora con Pedro es poner el autodictado. Entonces muchas veces cuando hablamos muy rápido, interpreta lo que le da la gana y salen este tipo de errores monumentales. Respetando el primer rango que indujo, observen cómo les voy diciendo que la inducción lidera el movimiento. Un rango, miren de nuevo cómo se repite absolutamente todo lo que les mostré. Rango, desequilibrio, mínimo. Mínimo besando el rango. ¿Qué hace el precio? Induce. Genera la nueva distribución. Rango, desequilibrio, mínimo. ¿Coincidencia será? ¿Y el precio que hace? Liquida el mínimo, me da mi entrada. En el 50% es donde generó un primer fractal interno de acción de precio y otra distribución dentro del balance de una hora. Encontramos un rango de calidad óptimo. Los rangos de calidad, creo que les voy a regalar un documento específicamente que va guiado hacia liquidez y fractalidad. Ahí van a ver un poquito cuáles son los rangos que yo identifico. Refinándolo en un minuto con un mínimo previo al rango que existe y con causa alcista construida, validando la causa para el efecto que buscamos, que es una distribución a la alza. Y por último, ya en un minuto donde entre comillas sucede la magia, vemos el esquemático de referencia. Vuelvo y repito, se parece al esquemático que les mostré sobre un minuto. Entonces, dése cuenta que no es algo subjetivo, es algo que el mercado hace como un ciclo, como un comportamiento recurrente. Observen las inducciones y lo que pasa luego de las inducciones. Inducción lidera movimiento, inducción lidera movimiento. ¿Sí?
Entonces, en el ciclo de acción de precio de 1 minuto, como el precio indujo desde el fractal que generó el impulso, identificamos un rango inside bar. Ahí les dejé ya cómo es la morfología que busco. Cuando hablo de inside bar, va a ser muy parecido a lo que conocen como un order block. Un inside bar para mí es una vela que tiene más cuerpo que mecha y que sí o sí el diferenciador aquí es que esa vela tiene que estar seguida de un envolvente. ¿Qué significa? Que si yo encuentro este rango con solamente esta vela, no tiene sentido. Para mí tiene que tener intención. Única y exclusivamente cuando esa intención aparece es que mi rango tiene calidad. Observen cómo aquí hay un pequeño desequilibrio del precio. Y a grandes rasgos el retroceso viene a ser justo al 0.705 del Fibonacci. En la estrategia del doctor está justamente en la descripción que para los modelos de entrada usted tiene que entrar a qué nivel. 0.75 el Fibonacci. Entonces, luego de identificar ese rango, hay mínimos también que validan el rango. El mercado, buscamos una entrada posicionándonos al 50%, pero esperamos más bien que el cambio de comportamiento sea el que nos los indique, ¿sí? Reaccionando al 50% y entrando de nuevo a un nivel psicológico, en este caso sería 0.65560, que coincide próximo al 0.705 de nuestro Fibonacci. Y así es como usted fluye en un modelo 1 a favor del precio. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Idea? ¿No? Entonces, desarrollar este entendimiento no va a ser ni a través de la cantidad de veces que usted lea los casos de estudio que suba Pedro o la cantidad de veces que usted lea los casos de estudio que suba Daniel, sino la cantidad de veces que usted lo practique. Es la única forma de tener paciencia, es la única forma de tener claridad y es la única forma de tener convicción de que el precio va a volver por usted. Porque si vieron, una vez que se identificó la inducción, el precio volvió más de 2 veces. 1, 2, nuestra entrada fue la tercera. Entonces, lo que les decía, para mí es la metáfora más parecida a disparar. ¿Por qué? Porque cada vez que yo disparo, la bala sale generando un impulso, pero obligatoriamente la pistola genera un retroceso. Entonces, por más largo que sea el impulso, profundo o largo, probablemente más largo y profundo va a ser el retroceso. En este caso, por ejemplo, tu stop loss me parece que está por encima del 89.6 FIB. Sí, pero está por debajo de mi rango. ¿Sí? Tu stop loss siempre es estandarizado. Sí. En este caso. 3.5. No es por escenario, sino siempre estándar. Siempre estándar porque es que todo está estandarizado en mi metodología. Desde cómo selecciono la causa, hasta cómo identifico el rango, hasta dónde veo. Las únicas variables que tengo que permito que jueguen un poco es la fractalidad. A mí no me importa si estoy, entre comillas, en discount o premium y se me está dando todo lo contrario. Porque eso lo único que hago es que le quito 10% y sigue siendo un 90%. El 70% o lo robusto de la estrategia es la transición. Yo me quedé con la transición. Si la transición está clara, ya hay un 70% de mi toma de decisiones a favor. Entonces ya 70 está por encima del 50. Y si el ciclo de mercado en 1 minuto me lo corrobora, ya sería 80. Entonces sí están estandarizadas mis entradas. También porque los chicos saben que mi frecuencia ahora ya es muy baja. Yo opero 3 veces a la semana cuando mucho. Cuando mucho. En Tokio. Cuando mucho porque es que yo espero y espero y espero a que aparezca transición, luego espero que aparezca rango, luego que espero que llegue dentro de esa ventana a mitigar. Entonces, 90% del tiempo es sentarse sobre las manos. Yo llegué un poquito tarde, pero hablaste sobre el horario. ¿Cuál es tu rango horario o tu ventana de tiempo? No lo hablé, pero sí les dije que mi confirmación a priori es el tiempo. O sea, lo que sabemos, ¿no? Precio encima de tiempo. Pero la ventana va de las 20 horas a las 22. Y las entradas siempre aparecen, entre comillas, de las 8:15,
No, 20, 20, 19. Sí, de las Pero en 8. Estados Unidos. Sí, de las 8:15, 20 horas de Estados Unidos, a las 21:30. En esa franja son las entradas donde probablemente hay o la generación de la inducción o la mitigación. Si te das cuenta que dice 20:30, está justo encima. Entonces sí, con 2 horitas me basta y me sobra, porque igual son las 2 horitas ya luego de la apertura, hay mucha más limpieza, y a las 21 abre Hong Kong y Singapur y ahí es donde entra el volumen. Sí. Gracias. No, a ti. Entonces, chicos, ¿qué les pareció la metodología? Vamos a ver otra. Y quiero decirles que yo soy la persona más impaciente que existía y el trading me ayudó a desarrollar esa paciencia. Pero también es que tengo 1800 datos que me respaldan. O sea, de ahí viene mi convicción de que sí o sí puede volver por mí. Y si se va, pues otro día vuelvo y me siento y espero lo mismo y ahí continúo. Pero el trading sí me ayudó a ser paciente. Ok, voy a hablarles ya para terminar.